Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, vamos a decirte que las notas del recuperatorio están en el aula virtual. Así que, bueno, ya obviamente todos conocen cuál es la nota que tienen, pero bueno, ahí está especificado. Aquellos que alcanzaron una nota de 5,75, llegaron a 6, pero en esta oportunidad aquellos que tuvieron 5,50 tendrán que dar el recuperatorio final, porque ahí ya estábamos en el recuperatorio, bueno, ya es diferente a lo que fue en el primer parcial. Así que bueno, aquellos que tienen que dar un recuperatorio que no les fue bien en esta recuperatorio, tienen que dar recuperatorio final, tengan en cuenta entonces que para el segundo parcial, una de las dos instancias, sea el parcial o el recuperatorio, el segundo parcial, tienen que aprobarlo para poder acceder al recuperatorio final de este. Bueno, dicho esto, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre ese tema? ¿Fechas del segundo parcial, profe, ahí? No, todavía no tenemos. El cuatrimestre va a terminar a fin de este mes, de junio, hacia esa fecha va a terminar, así que bueno, piensen que tenemos que tomar el segundo parcial y después el recuperatorio, el segundo parcial y el recuperatorio final, así que bueno, por lo menos con de 10 a 15 días antes ya tenemos que estar tomando el segundo parcial, ¿sí? Profe, Bueno, ¿sí? por lo tanto son 2 parciales, ¿no? Sí, va a ser 2 parciales. Está bien. Correcto. Profe, Sí, adelante, Camila. yo le quería consultar una pregunta del parcial, o sea que a mí me la tomó como incorrecta porque bueno, yo la pensé de otra forma y quería saber cuál era la respuesta correcta para saber. Sí, bueno, decímela, vamos a ver, rapidito así. Sí, la pregunta era que suponiendo una economía cerrada en el que no existe sector público y la inversión es autónoma, a partir de una situación de equilibrio se produce una disminución de la propensión marginal a ahorrar. Como resultado de la nueva situación de equilibrio, bueno, yo seleccioné la de que el nivel de ahorro disminuye, mientras que el ingreso y el consumo aumenta, y bueno, me la marcó como incorrecta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mandame por mensaje, digamos, cuál es o el número de pregunta que era, pues no me acuerdo ahora. Y Es la ahí 15. ¿La 15? Sí. Bueno, ahí ya está. Ahora la anoto, yo la miro y después te digo cuál es la... ¿Vos cuál anotaste? ¿Qué opción? Yo anoté la C, que el ahorro disminuye y el ingreso y el consumo aumentan. Sí, que me digas sí, no, porque son las respuestas, Son viste, van aleatorias. cambiando. Sí, Ahorra por eso. disminuye y el ingreso y el ahorro disminuye, el ingreso y el consumo aumenta, pusiste vos. Claro. Bueno, me fijo bien el enunciado de la pregunta y después te respondo, ¿de acuerdo? Bueno, listo, gracias. Bueno, bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos, con el tema que estábamos, y es finalizar con oferta monetaria, que era lo que estábamos... A ver, perdón, voy a apagar esto. ¿Va a tener parte práctica eso, profe? Lo que va a tener parte práctica va a ser Perdón, déjenme apagar esto, porque si no nos va a volver loco, porque tengo muchas cosas dando vueltas. Y voy a estar con el sonidito ese todo el tiempo. Hay parte práctica. El próximo lunes, el próximo jueves tienen práctica. Así que bueno, apuremos hoy, tenemos que cerrar esto. Y ustedes ya... Profe, ¿van a hacer 20 preguntas como el primer parcial? Sí, también 20 preguntas. Sí. Buenísimo, profe, gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahora voy a compartir. No sé si en el chat habrá alguna pregunta.
Bueno. Vamos a ver. Lo que estábamos hablando era del mercado monetario. De lo que estábamos hablando del mercado monetario era de la oferta monetaria. El mercado monetario se compone, como todos los mercados, de una oferta y una demanda. En este caso, una oferta de dinero y una demanda de dinero. Y lo que empezamos a hablar era sobre la oferta de dinero. Y en esta historia de que empezamos a hablar sobre la oferta de dinero, habíamos dicho que, bueno, que la oferta de dinero era todo el dinero que existía en circulación, o sea, el efectivo más los depósitos, etc. Y que había un multiplicador monetario y fundamentalmente habíamos señalado cómo era que a través de la base monetaria, que es un componente que no forma parte de la oferta monetaria, pero que es muy importante y es controlado directamente por el Banco Central, o sea, cómo es que el Banco Central, a través de esa oferta monetaria, de la base monetaria, va a controlar a la oferta monetaria. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar con esta parte, con un tema que había... Estos eran los instrumentos de control. Déjenme que lo ponga en modo pantalla completa para que ustedes puedan verlo bien. Cuando aparezca. ¿No aparece? Fantástico. Bueno. Ahora sí colgo esto. Bueno, habíamos dicho, estos eran los instrumentos de control que tenía el Banco Central precisamente para manipular o controlar la base monetaria, y con eso controlaba la oferta monetaria. Habíamos señalado que existían básicamente estos cuatro elementos, que eran la manipulación de los encajes legales, o también se llaman requisitos mínimos de liquidez, las operaciones de mercado abierto, las tasas de redescuento y adelanto. Habíamos explicado cuáles eran las tasas de interés que existían en el mercado financiero, y la emisión monetaria. Ahora, fíjense, estos son lo que el Banco Central puede hacer, digamos, de manera voluntaria. O sea, de una forma, ya vamos a ver que son los instrumentos precisamente que tiene el Banco Central para hacer la política monetaria. Pero la oferta monetaria puede también aumentar o disminuir, pero no por una manipulación, digamos así, del Banco Central, sino por la existencia de factores autónomos. Y estos factores autónomos que existen son básicamente, o se vienen dados básicamente por dos. Por un lado, por la actuación de nuestro país, o de todos los países en general, ¿no?, con el sector externo, o sea, la actuación con otros países, y por otro, lo que corresponde a la actuación precisamente del gobierno en la economía de un país, a través precisamente de su presupuesto. Bueno, vamos a ver cuáles serían los factores de creación de la base monetaria. O sea, creación de base monetaria es equivalente a decir a aumentos de la oferta monetaria. Entonces, en primer caso, cuando existe superávit de la balanza de pagos, lo llamamos la balanza de pagos, o sea, recuerdan, la balanza de pagos estaba compuesto por la cuenta corriente, con la cuenta capital y la cuenta reservas internacionales. Ahora, cuando hay un superávit, habíamos dicho de que cuando se hacían todos los cálculos, obviamente, y cuando al finalizar había un superávit o un déficit de la balanza de pago. Es como la cuenta del resto del mundo en el análisis institucional, como también la cuenta sector externo que habíamos visto como un agente económico en el flujo circular. Bueno, cuando hay un superávit de la balanza de pago, quiere decir que los ingresos de
divisas al país son mayores que los egresos de divisas, al cambiarse los dólares, vamos a pensar en los dólares que entran, al cambiarse por pesos, se produce un aumento de la oferta monetaria. Ahora, ¿por qué se cambian los dólares a pesos? Bueno, imaginen ustedes, por ejemplo, ahora en la actualidad estamos con el tema de la soja, que tiene un precio récord, ingresa dinero, dólares por la soja, a los productores de soja que venden en el exterior, obviamente. Ahora, ¿qué hacen los productores de soja con los dólares que reciben? Bueno, los productores de soja con los dólares que reciben, como tienen que pagar todos sus costos y su actuación económica en pesos argentinos, van a cambiar en el mercado, o en el caso, bueno, en el mercado es ir al banco y vender los dólares, y al vender los dólares lo que va a recibir son pesos. Esos dólares van a parar como reserva al Banco Central, y el Banco Central, a través de los bancos, lo que le va a entregar es dinero. Al entregarle dinero, pesos argentinos, aumenta la oferta monetaria. Al mismo tiempo, con los déficits presupuestarios, o sea, cuando el gobierno, el sector público, tiene déficit de presupuesto, quiere decir que los gastos son mayores que los ingresos. Ahora, cuando se financian mediante la emisión de billetes, eso se va a traducir en un aumento del crédito en la cuenta corriente, pero además, y por lo tanto va a aumentar, obviamente, la cantidad de dinero en circulación. Pero además, cuando los déficits son mayores, cuando los gastos son mayores que los ingresos y se produce este déficit, lo que está ocurriendo es que el gobierno, de alguna manera, está gastando más de lo que tiene. Y al gastar más de lo que tiene, esta es una forma de financiarlo, ya sabemos, emitiendo billetes, pero aunque se financie emitiendo bonos, de la misma forma también está creando dinero, porque está volcando dinero al mercado monetario. Así que de los factores de creación de la base monetaria, que es equivalente a aumento de la oferta monetaria, tenemos los superávit de la balanza de pagos o los déficits del presupuesto nacional. Los factores de absorción son lo contrario. Los déficits de balanza de pagos, esto implica una salida de divisas, y por lo tanto, cuando salen las divisas, lo que es porque se está pagando algo en el exterior. Entonces, supónganse que yo importo algún producto. Tengo que pagarlo en dólares, tengo que conseguir los dólares. Compro los dólares al Banco Central, que es algún banco, pero bueno, supongamos que lo compro directamente al Banco Central. Compro al Banco Central, le tengo que entregar dinero y el Banco Central me da los dólares, y con esos dólares los remito al exterior para pagar lo que compré, con lo que importo. Por lo tanto, cuando yo le entregué al Banco Central el dinero que yo tengo, de dinero argentino, estoy absorbiendo base monetaria, estoy disminuyendo la oferta monetaria que existe en el país. Y los superávit presupuestarios, en cuanto supone una reducción del crédito al sector público, en el sentido de que cuando se produce superávit presupuestario, el sector público, el gobierno, lo que va a hacer es, como sabemos que es como un ahorro, significaría o implicaría de que ese dinero que son ingresos mayores que los gastos, lo que están son, como vamos a decir así, depositados, guardados, sin estar en el mercado. Entonces, esa es básicamente cuando hay factores los factores de absorción de la base monetaria que implican disminuir la oferta monetaria, es con déficit de balanza de pagos y con superávit presupuestario. Y acá terminaríamos el tema de la oferta monetaria, así como lo estamos viendo, y que es suficiente para el modelo que nosotros vamos a desarrollar respecto al mercado monetario. Lo único que resta acá, para finalizar todo este tema, es respecto a la oferta monetaria, y nos vamos a detener un minuto en un aspecto importante, que es de los depósitos. Que sabemos que los depósitos forman parte de la oferta, de la oferta monetaria. Los depósitos pueden ser, como imagino que deben saber, depósitos a la vista, que gozan de una disponibilidad inmediata para el titular a través de la emisión de cheques, ¿no? Son los depósitos en cuenta corriente, que se denominan, los depósitos de ahorro,
que tienen una función similar a la anterior, pero no permiten la utilización de cheques, son los famosos, las cuentas de cajas de ahorro, las cuentas sueldos, etc. Los depósitos a plazo fijo, que son fondos que se depositan y no se pueden retirar antes del plazo acordado sin una penalización. O sea que fíjense ustedes que estos tres tipos de depósitos que hay y que existen, están en función de la liquidez que brindan. Y liquidez significa la posibilidad de obtener el dinero en efectivo, o mejor dicho, o es el dinero en efectivo. Por lo tanto, un depósito en cuenta corriente o a la vista es mucho más líquido que un depósito en caja de ahorro y es mucho más líquido que un depósito a plazo fijo. Es cierto que ahora con los depósitos de ahorro, la única diferencia que hay es que no permite la caja de ahorro, como dice acá, la utilización de cheques, pero tiene una liquidez muy importante o muy similar a la cuenta corriente por el tema de las tarjetas de débito y ese tipo de instrumentos. Pero bueno, eso es simplemente para mencionárselos, pero lo cierto es que existen los depósitos a la vista o en cuenta corriente, los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo fijo. Ahora, según... ¿Sí? Usted dice que los depósitos a la vista son más líquidos que los depósitos de ahorro. O sea, Sí, en una cuenta corriente, como que es más fácil de utilizar el dinero que en una caja de ahorro. Sí, por eso aclaré al final. Ahora, con el tema de la bancarización y las tarjetas de débito, la única diferencia que hay es que, vos pensás lo siguiente, el tema es en utilización de dinero en efectivo. La liquidez va por el lado del dinero en efectivo. Por lo tanto, el cheque hace o es equivalente al dinero en efectivo. Yo cuando emito un cheque es equivalente al dinero en efectivo. Suponiendo que yo quisiera tener el dinero en efectivo que tengo depositado en una caja de ahorro, tengo que ir al banco a retirar con una tarjeta de débito. ¿De acuerdo? También puedo pagar, por supuesto, y ahí es lo que entra ahora, que hacen muy similar a los depósitos de ahorro, a la cuenta corriente, es el pago con débito. Entonces, por eso dije, la gran diferencia o la diferencia que existe en este momento es la emisión de cheques, que las cuentas corrientes permiten la emisión de cheques. Yo voy con un cheque, pago, firmo un cheque y es como si fuera el dinero en efectivo directamente. Pero es cierto, de hecho hay modelos o análisis de estudio y con la utilización de tarjetas de crédito, la utilización de débitos automáticos, etcétera, cómo modifican, digamos, todo este modelo que nosotros vamos a estudiar. Pero bueno, no es un tema que nosotros vamos a tratar, obviamente, porque estos temas son para la carrera de la licenciatura, etcétera. Bueno, entonces, veamos, de esta manera, según el tipo de depósitos, se tienen diferentes posibilidades de composición de la oferta monetaria. Recuerden que M mayúscula es la oferta monetaria. Y así es como hay un M1, un M2, un M3, y hay hasta un M4. El M1 es el efectivo más los depósitos a la vista. Es lo más líquido que podemos, es la oferta monetaria o la composición de oferta monetaria más líquida que pueda existir. Efectivo más los depósitos a la vista o cuentas corrientes. El M2 es igual al M1, efectivo más depósitos a la vista, más los depósitos de ahorro. El M3, ahí incorporamos al M2, que viene con el M1 más los depósitos de ahorro, ahora le incorporamos los depósitos a plazo fijo. Y a esta última expresión de la oferta monetaria, o sea, la M3, se la denomina disponibilidades líquidas en poder del público. Es lo que el público puede disponer de manera más o menos rápida de efectivo. ¿Se entiende? Y existe una M4 que está conformada por la M3, habíamos dicho que era el M2 más los depósitos a plazo, más bonos, letras, etc. Ahora, los bonos, letras y etcétera, que estamos acá mostrando, que son activos financieros, en definitiva, yo podría poner acá M3 más activos financieros,
se les denomina cuasi dinero. ¿Por qué se les denomina cuasi dinero? Porque no cumplen obviamente con todas las funciones del dinero. Ya vamos a ver cuándo, ya vimos cuáles eran las funciones del dinero, pero también vamos a ver más adelante qué pasa o por qué pueden no cumplir con todas las funciones del dinero. De hecho, los bonos o los activos financieros que no son el dinero en efectivo o estos depósitos no cumplen con todas las funciones del dinero, obviamente. Bueno, ahora vamos a ver. Acá terminaríamos con lo que era la oferta monetaria. Y el otro gran componente, por supuesto, del mercado monetario es la demanda monetaria o la demanda de dinero. Así que ahora vamos a empezar con el tema de la demanda de dinero. Quiero decirles que básicamente los prácticos que ustedes van a hacer el próximo jueves van a ser sobre el tema de oferta monetaria. Después vamos a seguir avanzando, vamos a llegar al equilibrio en el mercado monetario, etc. Y vamos a considerar entonces a la demanda monetaria también. Creo, no sé si hay ejercicios de demanda monetaria, ahí ya estoy un poco perdido, no me acuerdo cómo era, después los chicos, los profesores me dirán, pero ahora vamos a ver demanda monetaria. Vamos a compartir... Antes ¿sí? de que empiece esta parte, los bonos y las letras los emite el gobierno como una inversión que un tercero puede hacer, o sea, una persona común. O sea, Los bonos, yo sí, compro sí. bonos o letras y el gobierno me paga a mí un interés, es como que yo le presto plata al gobierno mediante esos bonos, algo así es. Sí, tal cual, ese es cuando el gobierno emite un bono o una letra, lo que está haciendo es solicitando un préstamo. Un bono o una letra es eso, es solicitar un préstamo. Cuando vos compras ese bono, le estás otorgando un préstamo al gobierno. Y el gobierno, por ese préstamo que vos le estás otorgando, te va a pagar un interés. Y en su momento vos vas a poder rescatar o vas a poder obtener tu capital cuando venza ese bono o antes, porque se operan en los mercados de valores, ¿no es cierto? De hecho, en la actualidad, vos sentada desde tu casa, con una cuenta bancaria podés hacer operaciones de bonos y de compra-venta de bonos y de todo tipo de es para el operaciones público en financieras. general, no es para los grandes. No, mira, Siempre ahí... pensé que era algo que significaba mucha plata. No. Hay con menos de 10.000 pesos, no me acuerdo, por ahí ahora Lucas no está, pero no me acuerdo exacto, o Sebastián, Lucas sí, creo que... Estoy acá. Sí, no, sí, desde 1.000 pesos podés. desde 1.000 pesos, eso, por eso iba a decir, no me acordaba si era 5.000 o 1.000, pero desde 1.000 pesos podés entrar a un fondo común de inversión y comprar. En un fondo común de inversión hay una mezcla de bonos, letras, bonos principalmente y otros activos financieros que maneja un banco o un operador o un broker o lo que sea, y vos desde el banco, desde esa cuenta bancaria lo haces, no hay ningún problema. Pensé Bueno. que solo intervenían las grandes empresas. No, para nada. Desde 1.000, ahí está diciendo Lucas, desde 1.000 pesos vos podés empezar a operar en el mercado de valores. Y ahora es muchísimo más fácil por esta bancarización que existe, de manera tal que se puede hacer sentado desde acá, desde tu casa. O sea, ¿no? Una cuenta bancaria, entras ahí y ahí el banco ofrece una serie de alternativas, diferentes fondos comunes de inversiones, otras alternativas de inversión en otros activos financieros, y nada, y lo hace desde ahí. Es parecida a la transacción como si fuese un plazo fijo para la persona. Sí, todavía es más fácil. Claro, en vez de usarlo un banco privado, lo usa el gobierno. En vez de usarlo un banco privado, lo usa el gobierno, tu plata. ¿No? Claro, no, porque ahí lo que vos estás haciendo, o sea, vos pensás que lo que estás haciendo, en esto que estamos hablando, son operaciones que se realizan
por valores que están cotizando en el mercado, ¿no es cierto? O sea, son bonos, diferentes valores, diferentes activos que están en el mercado de valores y se compran y se venden, ¿no es cierto? Y dependerá del tipo de activo en el cual estés incursionando, o que hayas comprado, o que hayas invertido, dependerá de eso el movimiento que tenga, ¿no? O sea, también son activos de distinto riesgo. Una claro, cosa es la es- letra, que es un instrumento de corto plazo, ¿sí? Que se emiten a 60, 90 días, que eso podría simular, digamos, a un plazo fijo porque tiene un rendimiento cierto, vos compras un valor, llegada la fecha te devuelven el capital más los intereses. En el bono, si bien la estructura es la misma, pero a mayor plazo, tenés el riesgo de no pago, digamos. La letra casi no existe, en el bono estamos en Argentina y hemos atravesado distintas situaciones, pero bueno, son dos instrumentos que tienen distinto riesgo, digamos, ¿no? Claro. Pero siempre los emite el gobierno con necesidad de De recaudar, financiarse, de obtener, claro, de obtener dinero. de financiar o un déficit, ¿sí? Como decía Fernando, o bien se financia para hacer infraestructura, ¿sí? Después podemos hablar de deuda buena y deuda mala, digamos, ¿no? Pero una gran infraestructura que hace un Estado necesita financiarse, obviamente, con este tipo de emisiones. Ah, está. Sí, no me quedaba claro, por eso pregunté. Gracias. Bueno, muy bien, gracias Lucas. Bueno, ahora entonces vamos a entrar en lo que estamos diciendo de la, si lo encuentro, de la tercera parte de lo que estamos viniendo, lo que estamos hablando, que ya es el tema de oferta de demanda monetaria. A ver si esto... Bueno, veamos lo siguiente. Vamos a ver qué es la demanda monetaria. En primer lugar, lo que tenemos que dejar bien aclarado y que ustedes tienen que tener bien en claro, que la demanda de dinero es ni más ni menos lo que las familias desean y que en definitiva tienen de dinero en su poder. En pocas palabras, la demanda de dinero es el dinero que cada uno de nosotros tenemos en efectivo. Ahora bien, si es así como lo estoy diciendo, y que obviamente es así, y es el deseo que yo tengo de tener dinero en efectivo, o la necesidad que tengo de tener dinero en efectivo, quiere decir de que deben existir diferentes motivos por los cuales yo querría tener ese dinero en efectivo. ¿Cuál sería el primer motivo que ustedes... Bueno, acá yo ya lo puse. Bueno, Keynes fue el primero que lo estableció específicamente en su teoría general. Y Keynes estableció que existían tres motivos para demandar dinero. O sea, existen para las familias tres motivos para que tengan necesidad de tener dinero en efectivo, ¿sí? ¿Alguien quería hacer una pregunta? Bueno, el primer motivo que Keynes dejó bien en claro fue lo que se denomina, o es lo que se denomina, el motivo transacción. Este motivo es para realizar los pagos regulares, ya sea de compra, venta de bienes y servicios, o cualquier otro pago que se haga. En pocas palabras, nosotros, las familias, tenemos dinero en efectivo porque necesitamos, por ejemplo, comprar comida. Ir al supermercado y tenemos que comprar el pan, la leche, la verdura, las papas, lo que sea. También tenemos que pagar los servicios que utilizamos, o tenemos que ir o queremos comprar, no sé, cigarrillos, lo que sea, en el kiosco. O sea, por lo tanto, por ese motivo, o por esa causa, necesitamos tener dinero en efectivo. A esa causa, Keynes le denominó motivo transacción.
Ya vamos a ver de qué depende el motivo de transacción, pero ustedes ya pueden ir dándose cuenta de qué dependerá de que aumente más o menos mis deseos de tener efectivo en mi poder. Bueno, lo primero que podríamos pensar, uno podría decir, bueno, y dependerá de las necesidades. Bueno, sí, pero ¿a qué están asociadas también las necesidades? ¿Cómo voy yo satisfaciendo distintas necesidades o aumentando la satisfacción de distintas necesidades cada vez quizás más complejas o más importantes? Puede ser que Cuando dependa del consumo de las familias. bueno, el motivo de transacción es en definitiva lo que consumimos, ¿no? O sea, tenemos dinero para consumir, para gastar, para consumir. Así que eso está directamente asociado. ¿Pero de qué dependía el consumo? ¿Se acuerdan? ¿De qué depende? ¿De la propensión marginal a consumir? No, la propensión marginal a consumir es una porción del consumo que destinamos, una proporción del ingreso que destinamos al consumo. Por lo tanto, ¿de qué depende directamente el consumo? ¿De qué depende? ¿Del ingreso? ¿Cómo? ¿Del ingreso? Del ingreso. Depende directamente del ingreso. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo el motivo de transacción también va a depender directamente del ingreso. O sea, cuanto aumenta nuestro ingreso, mayores necesidades tendremos que satisfacer, obviamente, siempre pasa eso. Ustedes tendrían, no sé si alguien vio, estudió en sociología, no sé si sociología ya vieron o van a ver, la pirámide de Maslow. ¿Alguien conoce eso? Creo ¿No? que lo estamos viendo en administración, pero no estoy segura. Puede ser que en la administración lo puedan estar viendo. Bueno, simplemente la pirámide de Maslow lo que nos pone, o lo que plantea, es el orden, digamos así, de necesidades de ir satisfaciendo, de que tenemos que, para satisfacer las primeras, están las básicas, la alimentación, vestimenta, la segunda, o un escalón más arriba, están las necesidades de poder adquirir otros bienes que ya no son los básicos, y así sucesivamente hasta llegar a la última necesidad, que es la de autorrealización personal, ¿no? ¿Quiénes podrían estar en la última, en la punta de la pirámide, arriba de todo? ¿Quién les parece? Las personas que no tienen la necesidad de satisfacer cuestiones sociales o fisiológicas. Claro, pero por ejemplo, esas personas, ¿quiénes serían? No entendí muy bien esa explicación, pero ¿a quién te parece que podría, cómo lo definirías eso? Y personas que tienen este tipo de necesidades básicas cubiertas. Tienen todas Más las ricos. necesidades cubiertas y ahora se dedican a autorrealizarse. ¿Cómo te podés autorrealizar como persona, como ser humano, como lo que sea? Bueno, como eso, digamos. Y por ejemplo, haciendo obra de caridad, o haciendo fundaciones, o haciendo ese tipo de cuestiones. ¿Quiénes podrían ser? ¿Cómo? Repartiendo sus ingresos, los que empiezan a repartir sus ingresos. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Los que empiezan a repartir sus ingresos. Sí, lo pueden repartir, es difícil, pero quiero decir, en la pirámide de Maslow lo que hace es decir, bueno, cuando se satisfacen todas las necesidades humanas, hay una necesidad última que es la de la autorrealización personal. Y ahí el ser humano lo que hace es trasciende lo que es él mismo, digamos, estoy entrando en un tema un poco más diferente a la técnica de la economía, pero bueno, no importa. El ser humano trasciende a sí mismo y lo que quiere hacer es prolongarse hacia otros. Puede ser su descendencia, puede ser su prójimo, puede ser un montón de cosas. Y entonces, como se satisfizo todas sus necesidades, quiere decir que tiene unos ingresos muy grandes, porque ya no tiene más necesidades materiales. Lo que tiene son más necesidades espirituales, básicamente, o inmateriales. Esas personas que están en la punta de la pirámide son los multimillonarios, ¿no es cierto? Son aquellas personas a las cuales ya no tienen problemas porque no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, por ejemplo. Ya tienen todo, compran lo que quieren, tienen un auto, ven un auto que les gusta, último modelo que salió, que vale $150.000 y lo compran, o más. Bueno, estamos hablando de, ya en la punta de la pirámide, actualmente están los Versos, los Bill Gates, bueno, todo ese tipo de
los miles multimillonarios que existen en este momento. Pero bueno, dejemos eso por ahora. ¿Pero se entiende más o menos la idea? Entonces, no sé cómo llegamos a esto, pero bueno, el tema es que las familias lo que van haciendo es satisfaciendo necesidades a través de sus ingresos. Y para satisfacer esas necesidades lo que tiene que tener es dinero. El motivo precaución. Este motivo precaución es interesante porque se trata de una demanda de dinero para hacer frente a contingencias imprevistas. Y ya vamos a ver de que en realidad, cuando estamos hablando de contingencias imprevistas, quiere decir que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y vamos a tener una duda, un planteo. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a tener realmente una necesidad urgente de disponer de dinero en efectivo? ¿O puedo dejar el dinero en efectivo ahorrado? ¿No? Lo cual me da una renta y me da una... Porque ustedes piensen que el dinero en efectivo es el activo financiero más líquido, o es la liquidez por excelencia, pero que no rinde o no tiene ningún rendimiento, claramente, ¿no es cierto? Al contrario. En nuestro país, ¿qué le pasa al dinero en efectivo? Si nosotros guardamos el dinero en efectivo en el colchón, ¿qué? Pierde valor. Entonces, es lo contrario. Bueno, entonces, en el motivo de precaución pasa algo interesante, en el sentido de que, porque en el motivo de transacción está claro que depende del ingreso. Ya vamos a ver el próximo motivo, que también va a estar claro de qué dependerá. Pero en el motivo de precaución, ahí hay una mezcla, digamos así, que Keynes mismo no lo termina de definir, y que en todo caso dice que puede ser de las dos, depender de dos variables, que ahora vamos a ver. Una ya sabemos es el ingreso. Cuanto más ingresos tengamos, o cuanto más nos aumente el ingreso, y mayores dinero en efectivo podemos disponer para pensar en algún problema que se nos pueda presentar. Pero también podríamos pensar de que cuando nos aumenta así, de esa manera, el ingreso, más o no, pero podríamos pensar de que ¿por qué pensar en que podría tener algún inconveniente que necesite dinero en efectivo? Y si el dinero en efectivo no me da rendimiento, ¿por qué tener guardado dinero en efectivo si no tengo rendimiento cuando lo podría tener en caja de ahorro o en lo que decíamos recién? Con 1.000 pesos podríamos hacer una operación financiera en el banco y nos da un rendimiento. Entonces, bueno, fíjense que ahí entra este detalle interesante con el motivo de precaución. El tercer motivo es el motivo de especulación que llamó Keynes. Quiero aclarar acá de que la teoría clásica o los clásicos, bueno, primero, Keynes, creo que esto ya lo dije, pero es bueno ahora, porque Keynes hace una revolución en la economía desde el punto de vista del mercado de bienes, como vimos. Pero también, y fundamentalmente diría yo, hace una revolución desde el punto de vista del mercado monetario. ¿Por qué? De hecho, a la teoría monetaria de Keynes se le llama la preferencia por la liquidez también. Fíjense, preferencia por la liquidez. Liquidez habíamos dicho que era el dinero en efectivo. Entonces, la teoría de Keynes es una teoría por la preferencia del dinero en efectivo. Y ahí está basado todo este argumento de Keynes que nos lleva, digamos así, a poder entender lo que pasa en la economía, en el sistema monetario en la actualidad. En el motivo, y bueno, y acá ocurre entonces algo interesante. Aparece otro motivo, o el tercer motivo que nos plantea Keynes, que se llama motivo de especulación. Y acá, ¿por qué decimos que es tan importante con respecto a lo que decía la teoría clásica y el rompimiento con la teoría clásica? Porque para la teoría clásica, o para los clásicos, como Keynes los llamaba, que fue el primero, como les dije alguna vez, en denominar a los clásicos, digamos, hacia los anteriores a él los denominó los clásicos. Y a partir de eso quedó así, digamos, para la economía, la historia de la economía a partir de Keynes. Entonces, los anteriores a Keynes son clásicos. Los posteriores a Keynes son o keynesianos, luego neokeynesianos, o neoclásicos. También, obviamente, se le puede decir clásico y no hay ningún inconveniente. Pero lo importante acá, entonces, es que para la teoría clásica solamente existía un motivo para tener dinero en efectivo. Y ese motivo era el motivo transacción. No aceptaban
que pudiera haber para una precaución, o ni menos todavía para especular. ¿Por qué? Primero porque para especular en ese momento, bueno, no quiero entrar en los detalles, no son tan detalles, pero bueno, no quiero entrar en todas las, en lo que ya conocemos un poco de lo que es la teoría clásica en términos de lo que es la competencia perfecta, los estabilizadores automáticos y otra serie de cuestiones. Pero lo importante es saber esto, que para los clásicos, yo tengo dinero en mi poder solamente porque lo voy a usar para comprar algo, para gastarlo. Sería irracional de mi parte, según los clásicos, tener dinero en mi poder guardado en el colchón para algo que no sé qué es lo que va a ocurrir. Entonces, como las personas actúan racionalmente, ahora vamos a ver por qué se dice que se actúan racionalmente las personas, entonces las personas no guardarían dinero si no es para gastarlo. Keynes rompe con eso y dice, un momento, las personas guardan dinero o tienen dinero en su poder para gastar, pero también tienen dinero en su poder o necesitan o prefieren tener dinero en su poder por motivos de un riesgo o de algo que pueda ocurrir, que es el motivo de precaución, o para especular. Y acá es donde a la teoría keynesiana, que se le llama la preferencia por la liquidez, o la teoría especulativa del dinero, es precisamente lo que provoca el gran rompimiento con la teoría clásica. El motivo de especulación, que es lo que produce el gran rompimiento con la teoría clásica, es la demanda de dinero que se realiza con el objeto de operar en inversiones financieras. Yo lo pongo ahora así muy fácil. Fíjense ustedes, yo guardo dinero por lo que estábamos hablando recién, porque voy a esperar a ver el momento en que voy a hacer una inversión financiera, entrar en mi cuenta con mi notebook, entrar en mi cuenta en mi cuenta bancaria y ver de hacer alguna operación financiera de acuerdo a cómo veo que está el mercado financiero en el momento. Pero ahora voy a explicar yo un poquito más detenidamente porque es el eje de toda la teoría keynesiana. Ahora bien, vamos a ver, al analizar los motivos surgen dos aspectos importantes, que era un poquito lo que decíamos recién. Y es que también ¿y por qué? Porque rompe, digamos así, con la teoría clásica. El primer cuestión que aparece es la comparación con las funciones del dinero. Y acá hay un tema interesante que lo vamos a ver luego un poquito más detenidamente cuando veamos teoría monetaria de Higgs, en el cual se plantea, si Higgs se lo plantea, ¿no? Si Keynes no estaba tratando de reemplazar a los motivos de demandar dinero, o sea, a reemplazar a las funciones del dinero por los motivos de demandar dinero. Ya vamos a detenernos eso cuando veamos en ese momento eso, pero sí lo que podemos hacer es compararlos. Después vamos a ver que no era esa la intención de Keynes, y eso quedó aclarado, pero fue interesante, es interesante porque vemos ahora en su comparación cuáles eran las cuestiones que aparecían en ese momento. Estamos hablando de 1937. El primero, bueno, como decíamos, es comparar con las funciones del dinero. Ustedes recuerdan que como funciones de dinero, las tres más importantes eran como medio de pago, como reserva de valor, y también, lo habíamos dicho, como unidad de cuenta. Ahora vamos a ver que lo que en realidad se comparan son a las funciones del dinero, medio de pago y reserva de valor con el motivo transacción y el motivo tanto especulación como el motivo precaución. El motivo transacción habíamos dicho que dependía del ingreso y claramente se corresponde con la función de medios de cambio, que es lo que habíamos visto. O sea, el dinero cumple la función de ser un intermediario, digamos de esta manera, entre el comprador y el vendedor para intercambiar bienes. Entonces, el motivo transacción
que depende del ingreso, que es para gastar, para consumir, se corresponde con la función medio de cambio, la función del dinero medio de cambio. El motivo de especulación se corresponde con la función reserva de valor. Está claro también. O sea, si yo guardo dinero porque quiero especular, estoy viendo a ver cuándo hacer una operación financiera, claramente se va a estar correspondiendo con el motivo o la función reserva de valor que habíamos estudiado. Y el motivo precaución se relaciona también con la función medio de cambio, y era lo que les decía antes, pero es también un poco más difuso, o es más difuso el que se relacione, y que, vuelvo a insistir, es difuso también porque Keynes tampoco lo precisó, ni tampoco se puede precisar muy bien. Y no se puede precisar muy bien, porque el motivo precaución, si bien todo es subjetivo, es el más subjetivo de todos los motivos. Porque, ¿cómo aprecio yo que efectivamente pueda o no ocurrirme alguna eventualidad en la cual necesite dinero en efectivo? Entonces es muy difícil, hay que tomar una decisión, es muy difícil decir, bueno, puedo yo tomar la decisión de decir, bueno, el tan porcentaje de mis ingresos lo guardo por las dudas, tenga que hacer una operación o una necesidad inmediata y necesita el dinero en efectivo. Bueno, de todas maneras, independientemente de eso, lo importante es que nosotros veamos que cuando comparamos la función del dinero con los motivos, el motivo transacción se relaciona con el medio de cambio, el motivo especulación se relaciona con la reserva de valor, y el motivo precaución también se relaciona con la función de medio de cambio, y es un poco más difuso, como decíamos, porque, perdón, acá habíamos dicho que el motivo transacción depende directamente del ingreso. El motivo especulación, ¿de quién le parecen ustedes que dependerá? Si es para hacer una operación financiera. ¿De la tasa de interés? De la tasa de interés, perfecto, muy bien. Y el motivo de precaución, ahí es donde entra, por un lado depende del ingreso, pero también dependerá de la tasa de interés, o puede depender de la tasa de interés, porque si la tasa de interés es muy atractiva, y bueno, yo puedo pensar, bueno, me arriesgo, supongo que no me va a pasar nada, y invierto el dinero que tendría para precaución, lo invierto para obtener una renta. ¿Se dan cuenta de lo que estoy queriendo decir? Bueno, ahora vamos a... el segundo aspecto que tenemos que analizar es qué es lo que estamos analizando cuando analizamos la demanda de dinero para transacciones y como precaución. Y cuando lo hacemos, lo que estamos haciendo, estamos analizando, ¿se acuerdan el M1, M2, etcétera? Bueno, estamos analizando el M1. Y cuando estamos hablando de la demanda de dinero para especular, lo que estamos hablando es del M2 o el M3, porque recuerden que el M2 empezaba con las cajas de ahorro, que ya es un activo, o sea, nosotros ya vamos a obtener un interés. Ustedes piensen, una cuenta corriente no devenga interés. La caja de ahorro ya sí devenga interés. Ni que hablar el plazo fijo y bueno, pues, por lo tanto, el primer motivo, que es el de transacción y el de precaución, dependen directamente de o se analizan principalmente desde el punto de vista de la M1, que habíamos dicho que era la máxima liquidez que había. El efectivo más los depósitos a la vista o en cuenta corriente. Pero cuando entramos a analizar la demanda de dinero para especular, ahí vemos que se está refiriendo ya no al M1, sino más al M2, que es caja de ahorro, y al M3, que es todo lo anterior, más los plazos fijos. Pero bueno, eso es un tema a tener en cuenta, simplemente para comprender más el funcionamiento de este mercado. Bueno, lo cierto es que los tres motivos influyen en las tenencias de dinero de una persona, sea como sea, y tenemos que hacer un par de aclaraciones aquí. La primera cuestión, y esto era que también esto lo decían los clásicos, y que tenemos que tener en cuenta, es que las personas desean tener dinero
por lo que vale y no por lo que dice que vale. Es lo que venimos hablando. O sea, si yo tengo un billete de 100 pesos, a mí me interesa, y acá por eso acá dice, recordar diferencia entre precio y valor del dinero, ¿no es cierto? Recordar la diferencia entre precio y valor del dinero. O sea, a mí me interesa el dinero en función de lo que puedo comprar con él. De esta manera, siempre a la demanda de dinero, como veremos luego que con la oferta ocurre exactamente igual, lo que estamos hablando es demanda u oferta de saldos reales. Quiere decir que en el caso de la demanda de dinero, el público tiene dinero por su poder adquisitivo, por lo que puede comprar con ese dinero. En segundo lugar, cuando una persona cuya conducta real varía, cuando varía el nivel de precio y no varía ninguna de las variables reales, por ejemplo, tipo de interés, renta, bueno, todo lo que es eso, se dice que padece de una ilusión monetaria. Pero acá, yo lo voy a decir más claro. Supongamos de que yo recibo un ingreso de 100 pesos este mes. Y consumiré en función de ese ingreso que tengo de 100 pesos. Al mes que viene recibo un ingreso de 110 pesos. O sea, me aumentaron un 10%. Yo me estoy contento porque aumentaron un 10% y consumo en función de los 110 pesos. Pero resultó que la inflación fue del 15%. Por lo tanto, si yo no tuve en cuenta de que los precios aumentaron y que aumentaron más de lo que me aumentaron mis ingresos, y yo gasto con los ingresos nuevos pensando que eso es un aumento, lo que tengo es una ilusión monetaria. O lo que hago es una ilusión monetaria. O bueno, lo que tengo, porque padezco una ilusión monetaria. Pero la buena noticia es que se supone que las personas actúan racionalmente y actúan sin ilusión monetaria. Por lo tanto, todo el análisis que se hace, como habíamos dicho anteriormente, siempre va a estar relacionado con los saldos reales, siempre lo vamos a estar relacionando con la tasa, con el nivel de precios. Bueno, vamos a seguir y vamos a analizar ahora cada una de estas motivos para demandar dinero. El primero que habíamos visto era el motivo transacción. Bueno, este es el más fácil que podemos señalar por una cuestión de que ya sabemos que depende del ingreso, y como depende del ingreso, a mayor ingreso, mayor será el consumo, y por tanto, mayor la demanda de dinero que tengamos. Y bueno, y pasa lo contrario si es al revés la cuestión, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que depende directamente del ingreso. Ahora, como este motivo, ya vamos a ver seguramente, es un motivo en el cual en realidad, de alguna manera, lo podríamos decir que es involuntario. ¿Por qué es involuntario? Keynes, ¿no?, lo denominó de esa manera, es un motivo involuntario. ¿Por qué es un motivo involuntario? Y porque nosotros necesitamos consumir para vivir. Necesitamos comprar la comida y necesitamos la vestimenta y satisfacer las necesidades más inmediatas. Por lo tanto, es como involuntariamente que tenemos que gastar. Ya vamos a ver que no pasa así con los otros, o sobre todo con el último. El motivo de precaución, como ven, siempre es un poquito más complicado. Pero lo curioso del tema es que es un poquito más complicado de entender, pero que es el que menos influye en el modelo, ¿no? Así que esa es la buena noticia. Bueno, la cuestión es que se centra la atención en la demanda de dinero, que tiene su origen en el hecho de que los individuos no saben con certeza cuántos pagos querrán o tendrán que efectuar. Y como decíamos antes, si bien existe una disyuntiva entre mantener dinero en efectivo para realizar compras o depositarlo para tener un rendimiento, la relación con el ingreso es evidente. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Ustedes en algunos, cuando se leen la bibliografía, algunos autores
lo hacen depender directamente del ingreso, y otros autores lo hacen depender del ingreso y de la tasa de interés. Por lo tanto, lo que nos están diciendo es que puede depender tanto del ingreso como de la tasa de interés, y no está mal. O sea, si en un examen nosotros preguntamos el motivo por caución, ¿de qué depende? Y alguien dice del ingreso, y explica que depende del ingreso porque para esa persona, como es una cuestión muy subjetiva, es más importante tener mayor precaución y no se va a fijar en tasa de interés ni nada por el estilo para pensar en depositarlo, sino lo que necesita es guardarlo porque teme de que necesite dinero en efectivo en algún momento, está bien. Si otra persona dice que depende del ingreso y de la tasa de interés, también está bien. Porque en definitiva es una relación, o sea, es una disyuntiva que las familias tienen, y ni la teoría ni nadie la puede explicar, ¿no? Pues es una cuestión muy subjetiva. Así que no hay mucho más para decir sobre esto. El motivo de especulación, ustedes la van a leer después, pero yo quiero que presten atención a lo que les voy a explicar ahora, que no está escrito ahora aquí, porque bueno, esta es más la explicación didáctica o académica, esta que está, pero vamos a explicarla, o vamos a decir cuál es la explicación práctica, real, y que se basa, y es el centro, el punto del motivo de especulación. Lo vamos a hacer con un ejemplo, que es la mejor manera que tenemos para hacerlo. Vamos a suponer de que una persona observa que un determinado bono, después vamos a ver qué relaciones hay en el bono, entre precio y rendimiento, pero no olvidémonos por ahora, solamente pensemos en el bono, ¿no? Ya llegaremos a explicar eso. Pero pensemos esto, supongamos que una persona quiere hacer una inversión financiera, comprar un determinado bono, o la idea es comprar un determinado bono. Por lo tanto, lo que va a hacer es guardar dinero, teóricamente, en principio, determinada cantidad de dinero para comprar esos bonos. Supongamos que el valor del bono es 100. Y él esa persona estuvo estudiando la evolución del precio del bono y observó de que el precio del bono es de los más bajos que están históricamente, de X cantidad de tiempo, que se pueden encontrar. Pero a pesar de eso, de que esa persona que tiene en principio el dinero guardado esperando el momento para comprar el bono, y él ve que ese bono tiene un precio que está relativamente más bajo que otros que históricamente ha visto y ha estudiado sobre ese bono. La pregunta del millón es, ¿por qué entonces esa persona no compra ese bono a ese precio? Y esa es la gran pregunta que se hizo Keynes también. Keynes, para que ustedes tengan conocimiento, era un gran conocedor de los mercados financieros, los mercados de valores. De hecho, provenía de una familia de dinero, rica, digamos, de Londres, pero se hizo todavía más rico especulando en la bolsa. Así que digamos que tenía algún conocimiento sobre este tema. Bueno, la cuestión está en lo siguiente. Primero, el bono tiene dos componentes, que son el precio y su rendimiento. El precio es el valor en el que uno lo compra, ya sea en el mercado o lo compra el gobierno o lo que sea, no importa. Es el precio que uno compra o que el inversor compra. Por ejemplo, un bono vale 100 pesos, perfecto. El rendimiento
es lo que el bono rinde como su tasa de interés, o a partir de su tasa de interés. O sea, yo compro un bono que vale 100 pesos y me dicen que el rendimiento es 10% anual. Significa que al cabo del año voy a tener 110 pesos. O sea, voy a tener un rendimiento de 10 pesos. Todo perfecto hasta ahí. La relación entre precios y rendimiento es inversa. ¿Esto qué significa? Que cuando el precio del bono está subiendo, el rendimiento está bajando. Y a la inversa, cuando el precio del bono baja, la tasa de interés o su rendimiento aumenta. Imaginen esto, yo siempre hago este ejemplo que es muy burdo, pero no importa. Yo soy un bono que, pobrecito, su precio es en definitiva lo que se está pagando por él, lo que la gente quiere por ese bono. Entonces yo soy un bono que, pobrecito, nadie me quiere, entonces mi precio, ¿qué es lo que está pasando? Está cayendo. Ahora, ¿qué hace el bono para que la gente empiece a mirarlo? Y bueno, empieza a ofrecer mayor rendimiento que otros. Entonces, cuando el precio del bono cae, el bono, para que sea atractivo, aumenta su rendimiento. ¿Estamos en claro hasta ahí? ¿Se entiende más o menos? Y la inversa. Esto no es más ni menos que la función, lo que hace un especulador cualquiera, en un mercado, en cualquier mercado. Y esto en el mercado del dinero o financiero pasa exactamente lo mismo. El especulador, ¿cuándo compra? ¿Cuando el precio del bono está alto o está bajo? ¿Qué les parece? Bajo. Cuando está bajo. Significa que en ese momento el rendimiento, ¿cómo está? ¿Subiendo o bajando? Bajando. Subiendo. No, subiendo. Porque el comprador va a comprar el bono porque el precio del bono está bajo, porque está viendo, o sea, hay un incentivo que le está diciendo el bono: mirá mi rendimiento, está para arriba, aunque yo esté por ahora por abajo. Entonces pero profesor, si el bono sale 100 pesos y el rendimiento es del 100%, yo tendría 100 pesos, ¿no? A fin del lapso. Del 100%, bueno, está bien. Ponele, Sí, está bien. Pero Sí. si el bono sale 1000 y tiene un rendimiento del 10%, tengo la misma cantidad. Sí, pero no importa cuál es el tema, pero tenés que invertir diferente cantidad de dinero. Ya vamos a ver todo eso. Ahora síganme este ejemplo. No importa las cantidades, porque todo es en términos relativos en última instancia. ¿De acuerdo? Porque una persona tiene para invertir 100 y otra persona tiene para invertir 1000, dependerá. No. Síguenme ahora la idea que estoy tratando de decirles para ver cuál es el movimiento especulativo que Keynes nos muestra. Y que en definitiva después se basa todo lo que es las especulaciones financieras, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que estaba tratando de decirle es que hay una relación inversa entre el precio del bono y el rendimiento del bono. Ahora volvamos, bueno, y un especulador, lo que estoy diciendo es esto: compra cuando el precio está bajo y vende cuando. Cuando el precio, ¿cómo está? Alto. Alto. ¿Y la diferencia cuándo la hace? ¿La hizo con el rendimiento? La hizo con el precio. La hizo con el precio. El especulador, no, por ejemplo, yo, que no soy un especulador, que compro por ahí un bono y lo tengo, y queda ahí, lo que sea. El especulador que juega en la bolsa, que especula en la bolsa, en realidad no le importa el rendimiento, más que para tener referencia de cuál es el precio. Lo que le importa es el precio, para especular con el precio, para comprar y vender. Comprar cuando está bajo el precio, vender cuando el precio está alto. Cuanto más rápido pueda hacer ese movimiento, mayor será la tasa de ganancia que tenga, obviamente. Ahora bien, el tema está de que hay y acá viene exactamente a lo que quería llegar, volvamos al ejemplo que les había dicho.
yo soy el especulador, veo que el bono está a 100 pesos, su rendimiento está a 10, 15, no importa, pues en realidad no me fijo demasiado en el rendimiento, es más, no me fijo. Yo lo que veo es que está a 100 pesos. Y veo que es un precio que en realidad es bastante bajo. ¿Pero por qué? No me decido y no compro. ¿Cuál es el peligro que yo estoy viendo? ¿Que siga bajando o no? Que siga bajando, exactamente. Ese es el punto principal. El punto, y ese momento entre que el especulador está esperando a ver cuál es el momento en que compra, y que compra efectivamente, ese periodo es el momento de especulación específica y más cabal que nos explicó Keynes. Solo hay que leer a la teoría general. Quiere decir de que el especulador, el temor que tiene es que la inversión que haga de capital de 100, al cabo de poco tiempo, o al cabo del tiempo que sea, no importa, cuando necesita ese dinero, porque el especulador mueven permanentemente capitales, ¿no es cierto? Cuando necesita ese dinero, resulta que ese bono, en vez de valer 110 como pensó que podría valer, ni siquiera vale 100, vale 90 ahora. Por lo tanto, perdió. Entonces, ese es el gran temor del especulador. Porque el especulador juega con el precio del bono, fundamentalmente. ¿Se entiende lo que es? Lo que dije. Entonces, acá está explicado básicamente lo que significa el motivo de especulación y toda la historia, pero me gustaría que ustedes presten atención a la explicación que les acabo de dar, en el sentido de que cuál es el momento exacto en el cual se produce el motivo de especulación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Lo único que nos resta decir entonces es que, como habíamos dicho, de que el bono se compone de dos elementos, el precio y el rendimiento, y son de manera inversa, y el especulador está específicamente observando el precio, su motivo, o el motivo para mantener el dinero en efectivo para especular, va del suyo, que dependerá de la tasa de interés, ¿no? Obviamente que cuando hay una relación inversa entre demandar dinero, cuanto más alto sea la tasa de interés, obviamente que mayor será la retención, porque buscará especular, o sea, buscará especular, perdón, para invertir, y cuando sea menor la tasa de interés, mayor será o menor será la demanda de dinero por este motivo. Bueno, pero esto es básicamente lo que quería contarles sobre el motivo de especulación, porque se centra mucho en la teoría. Bueno, para resumir un poquito, la demanda de saldos monetarios reales responde negativamente al tipo de interés, porque lo que nos plantea eso es el motivo de especulación, y esto significa que una subida de los tipos de interés reduce la demanda de dinero, obviamente porque si sube la tasa de interés, como decíamos recién, lo que vamos a pensar es en qué podríamos invertir en un activo financiero. La demanda de dinero aumenta conforme mayor es el nivel de renta real, o sea, olvidarse de la ilusión monetaria, por eso dice renta real. En consecuencia, cuanto mayor es el ingreso, mayor demanda de dinero tendremos. Esto es por el motivo de transacción. Hay una sensibilidad de la demanda de dinero a las variaciones, tanto del tipo de interés, como también hay una sensibilidad al ingreso. Y lo importante acá es decir de que las variaciones de esta sensibilidad al tipo de interés y a la renta va a ser mucho menor en el corto plazo que en el largo plazo.
Después, la demanda de saldos monetarios nominales es proporcional al nivel de precios. Bueno, lo que decíamos, no existe ilusión monetaria, o sea, la demanda de dinero es una demanda de saldos reales. ¿Por qué hablábamos de una sensibilidad del dinero a las variaciones de tipo de interés y a de la renta? Y porque nosotros estamos diciendo que la demanda de dinero depende de la renta. Bueno, pero entonces estamos diciendo que cuando aumenta en un peso, la renta, aumenta en un peso la cantidad de dinero que yo deseo de tener en mi poder. No. Como pasa siempre, y vamos a ver en la función ahora que se va a conformar, como pasa siempre, va a haber una proporción, digamos así, o una sensibilidad que está dado, que es un parámetro y que viene dado por toda una serie de datos estadísticos donde relacionan los ingresos con la cantidad de dinero que la gente tiene en efectivo. Y esos son datos estadísticos de muy largo plazo, en donde por esos datos estadísticos aparece entonces cuál es ese parámetro. De la misma manera va a existir una sensibilidad o una proporción, digamos, de demanda de dinero que depende de la tasa de interés, que también son datos estadísticos donde se relacionó la cantidad de dinero en efectivo con las tasas de interés, etc. Muy largo plazo, surge un parámetro en todos los países, ¿no? Estos son estudios que tienen todos los países, y de esta manera aparecen entonces estas sensibilidades. Vamos a ver, antes de entrar entonces en la función de la demanda de dinero, vamos a ver qué es la demanda nominal y real de dinero, para aclarar esto, la última parte, para aclarar toda esta historia de que estamos hablando de saldos reales y no de saldos nominales. Bueno, esto ya lo sabemos, la demanda nominal es la demanda de una determinada cantidad de pesos por parte de una persona, es como decir, yo demando 100 pesos, tengo un billete de 100 pesos. ¿De acuerdo? La demanda real de dinero es la demanda de dinero expresada con el número de unidades de bienes que puedo comprar. O sea, lo que puedo comprar realmente con 100 pesos. Si hoy yo puedo comprar 100 caramelos con 100 pesos y mañana puedo comprar 90, mi demanda de saldos reales disminuyó. O mi demanda real disminuyó. ¿Está claro? Bueno, los saldos monetarios reales son la cantidad nominal de dinero dividido el nivel general de precios. Fíjense, y este es un dato a tener en cuenta, que empiezan a aparecer los precios acá en el mercado monetario, porque en el mercado de bienes no hablábamos de los precios. Empiezan a aparecer los precios en el mercado monetario. Y estamos diciendo los saldos monetarios reales, y cuando decimos saldos monetarios reales vamos a ver que es tanto la oferta como la demanda, es la cantidad nominal de dinero, esos 100 que les decía, divididos el nivel general de precios, o sea, la inflación del año. La demanda real se denomina demanda de saldos reales, bueno, esto es repetir. Y bueno, y este es otro dato interesante que ustedes deben conocer, que un individuo puede dividir su riqueza financiera entre bonos y dineros. Por lo tanto, las tenencias reales de bonos son la cantidad nominal en bonos dividido por el nivel general de precios. O sea, mi riqueza financiera es el dinero que yo tengo en efectivo, o que tengo en mi poder en este momento, con la cantidad de bonos que yo tengo, o la cantidad de bonos invertidos que tengo en este momento. ¿De acuerdo? Y mi tenencia real será dividir esos bonos por el nivel general de precios también. Ahora, acá está otro tema interesante, que existe una restricción presupuestaria. La demanda de saldos reales de dinero, y ahora aparece demanda de saldos reales de dinero, la vamos a llamar con la letra L mayúscula. Las tenencias reales de bonos, o sea, los bonos que yo tengo dividido por el nivel general de precios, que lo vamos a nombrar D mayúscula B, demanda de bonos, pero no nos preocupemos mucho porque esto aparece acá y no va a volver a aparecer. Debe ser igual a la riqueza financiera real del individuo, un poco lo que decíamos. La riqueza financiera real es la suma de los saldos efectivos más los bonos nominales, dividido el nivel de precios. Se escribe, W siempre es riqueza, N de nominal. Bueno,
¿Por qué es importante esta restricción? Porque yo les puedo preguntar a ustedes en un examen, si yo todo el análisis en el mercado de dinero lo hago en el mercado de bonos, ¿qué ocurre? La respuesta es que dada la riqueza real de una persona, la decisión de tener más saldos reales de dinero equivale a decidir tener menos saldos reales de bonos. Por lo tanto, que yo estudie o analice el mercado de dinero o analice el mercado de bonos es exactamente lo mismo. Nada más que las conclusiones serán al revés. Así que es indiferente que analicemos el mercado de dinero o analicemos el mercado de bonos. Solamente que se analiza el mercado de dinero porque obviamente que resulta mucho más fácil porque con el dinero convivimos permanentemente. ¿Alguna pregunta con esto? No, profe. Bueno, vamos a desarrollar ahora la función de la demanda de dinero, que habíamos dicho que era una demanda de saldos reales. Independientemente que no le pongamos acá a la L, que es demanda de dinero, la función demanda de dinero, dividido a P, se sobreentiende que estamos hablando de saldos reales. Bueno, y acá lo que estamos diciendo es simplemente que la demanda de saldos reales es función del ingreso de forma directa, ya lo sabemos, por lo que venimos hablando, el motivo de transacción nos dice esto, y depende de la tasa de interés de manera indirecta, o inversa, perdón, no indirecta, inversa, porque esto nos lo da el motivo de especulación. O sea, en pocas palabras, depende directamente del ingreso y de manera inversa de la tasa de interés, como dijimos recién. Por lo tanto, la función de demanda de dinero es K es la sensibilidad de demanda de saldos reales al ingreso, que es lo que hablábamos antes. ¿Cómo se obtiene? Habíamos dicho. Datos estadísticos, relacionar la cantidad de efectivos que hay con el ingreso con la cantidad de efectivos que hay en la economía. Y luego tenemos, como es inversa, la relación menos H, la sensibilidad de la demanda de saldos reales a la tasa de interés, que también es, como habíamos dicho, mediante datos estadísticos que se obtiene, multiplicada por la tasa de interés. Por lo tanto, esta es la función de la demanda de dinero. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la demanda de dinero aumenta con el nivel de renta y disminuye con el tipo de interés. Teniendo en cuenta la función de demanda de saldos reales en relación con los motivos para demandar dinero, es posible descomponer la misma en dos partes, que es lo que decía antes, bueno, había dicho en la primera parte. Hay una demanda involuntaria. ¿No se puede repetir lo que dijo? De la demanda agregada que aumenta con... No, demanda de dinero, no demanda agregada. La demanda de dinero, perdón. Ah, está bien. No, que habíamos dicho que la demanda de saldos reales, o sea, la demanda de dinero, aumenta con el nivel de renta, por el motivo de transacción, es lo que venimos diciendo. Acá vemos, aumenta, es positivo, aumenta, es positivo, por el motivo transactivo, aumenta por el ingreso, y disminuye por la tasa de interés. No se olviden, demanda de dinero es lo que quiero yo tener en efectivo, o lo que tengo en efectivo. Me aumenta cuando aumenta el ingreso, me disminuye cuando aumenta la tasa de interés. ¿Se entiende? Acá hay una relación directa con el ingreso, acá hay una relación inversa con la tasa de interés. ¿Está claro ahora? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, y habíamos dicho de que hay una demanda involuntaria para demandar dinero, que es la parte que depende del motivo de transacción, que es la que depende del ingreso, que es K por I, y una demanda voluntaria, que es H por I. ¿Por qué es voluntaria? Y porque ahora lo que ocurre es que si yo quiero demandar dinero, o sea, guardar dinero en mi poder para especular o por un motivo de especulación, eso lo hago voluntariamente, no es porque tengo que comprar algo para poder vivir, ¿de acuerdo? Sino que la estoy guardando. Ahora, y acá es la gran cuestión, y lo interesante de todo esto.
Si yo ahora, o Keynes ahora nos dice, de que la gente va a demandar, o sea, tener dinero en su poder, porque quiere comprar cosas, y eso depende del ingreso, pero también guarda dinero en interés, porque quiere especular, y dependerá de la tasa de interés. Acá se nos presentaría algún problemita, si lo piensan bien. Quiere decir que hay una porción del dinero, esta porción de dinero que nosotros utilizamos por motivo de transacción, ¿va a parar a dónde? Al circuito de la economía, ¿estamos de acuerdo? Compramos un bien, pagamos en dinero, con dinero, ese dinero entra en el circuito del flujo circular, en términos monetarios, y está todo, pareciera todo bien. Y así es como lo planteaban los clásicos. Pero ahora Keynes dice, pero cuidado, porque hay una parte del dinero, que es una parte de nuestros ingresos, que no va a parar al ingreso, al circuito económico, sino que está guardado en efectivo, en una caja de seguridad en los bancos, o en mi poder, o donde sea. ¿Y qué nos está pasando entonces ahora si nos acordamos del flujo circular del ingreso? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué pasaba en el círculo? ¿Cómo? Estamos ahorrando. Ahí está un punto interesante, porque acá este es el error típico también que puede ocurrir en un examen y que ustedes tienen que conocer ya y no cometerlo. Cuando hablamos de demanda de dinero, es dinero que tenemos en efectivo, no lo estamos ahorrando, no es dinero ahorrado. Ese dinero que tenemos en efectivo, cuando lo usamos para comprar cosas, lo gastamos y entra en el circuito. Pero ese dinero que tenemos en efectivo, que no está ahorrado, que lo tenemos en nuestro poder, y lo tenemos en nuestro poder esperando que pase algo con la tasa de interés. ¿Qué le pasa entonces al ahorro? ¿Es igual a la inversión? ¿Se acuerdan del flujo circular? ¿O de la cuenta del ahorro e inversión en la cuenta de análisis institucional? El flujo circular nos dice... ¿Cómo? No son iguales, ¿o sí? Y ahora no van a ser iguales. Y ese es el gran rompimiento con la teoría clásica. En este sentido, guarda, no rompió con la condición de equilibrio que el ahorro tiene que ser igual a la inversión. Lo que Keynes planteó es que había una inconsistencia entre el ahorro y la inversión. Y en este momento, cuando Keynes plantea que hay una inconsistencia entre el ahorro y la inversión, no hay que temer, porque después le explica, no voy a entrar yo en detalles, porque acá aparecen los casos extremos keynesianos, que son la trampa de la liquidez y las preferencias por la liquidez precisamente, no voy a entrar en esos extremos, pero él explica que independientemente de que apareciera, o que parecería que aparece una inconsistencia entre el ahorro y la inversión, finalmente sí se alcanza el equilibrio del ahorro es igual a la inversión. Pero simplemente tengan en cuenta eso, que por qué es que conmocionó tanto a la teoría económica. Porque cuando él hace todo este desarrollo, la conclusión es, pero guarda, cuidado, está diciendo que el ahorro no es igual a la inversión. Después él se encarga de explicar que sí el ahorro es igual a la inversión, a través de determinadas deducciones de la teoría que hace, obviamente. Pero ese es el punto que yo quiero que ustedes recuerden de por qué es tan importante Keynes en la economía mundial. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, y vamos a ir terminando con esto. Estábamos hablando que había una demanda voluntaria o involuntaria, que dependía del ingreso, y una demanda voluntaria que comprende o depende de la tasa de interés. Por lo tanto, también podríamos, desde el punto de vista de lo que es una variable de stock, a definir a la demanda de dinero como la demanda involuntaria más la demanda voluntaria. Esta podríamos decir que es una variable, esta demanda de dinero que vemos acá, esta función de dinero es una variable flujo.
Y esta es una variable stock. Cuando definimos al dinero como la suma de la demanda involuntaria más la demanda involuntaria, es una variable stock. No confundir este signo más con esta expresión, obviamente. Acá nos está diciendo en la variable flujo que la demanda de dinero depende inversamente de la tasa de interés. Acá simplemente nos está diciendo que en términos de stock, la gente tiene dinero en función o porque tiene una demanda involuntaria y porque tiene una demanda voluntaria. ¿Se entendió? Ahora, para estudiar y desarrollar el modelo de Higgs, obviamente que lo que nos interesa es esta variable o esta función. Y esto dice que dado el nivel de renta, la cantidad demandada es función decreciente del tipo de interés. En consecuencia, la demanda de saldos reales depende de la renta real y del costo de oportunidad de tener dinero. ¿Por qué decimos que depende del costo de oportunidad de tener dinero? Porque el costo de oportunidad de tener dinero no es ni más ni menos que la tasa de interés. Que no es otra cosa, y ahora vamos a ver, en definitiva, el precio en el mercado monetario. Entonces, a la tasa de interés ya, ustedes conocían la tasa de interés, la decían, bueno, una tasa de interés, pero ahora ustedes ya conocen otras cosas, otras implicancias, otros significados de lo que la tasa de interés que hemos visto y que estamos viendo en la economía. Estamos diciendo que es el costo de oportunidad de tener dinero. ¿Por qué? Y porque dependerá de cómo sea la tasa de interés de que yo demando más o menos dinero. Y eso no es más que una elección. Y habíamos dicho que el costo de oportunidad no es más que la representación, en última instancia, de una decisión que se toma ante una determinada opción que se nos presenta. Bueno, entonces, cuanto más alto es el tipo de interés, obviamente que más costoso será tener dinero en nuestro poder. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo. Así, la demanda de dinero aumenta con el nivel de renta y disminuye con el tipo de interés. La clave de todo esto es que la demanda de dinero es la necesidad o, para decirlo de otra forma, la cantidad de dinero que tenemos en efectivo. Que nosotros, familia, tenemos en efectivo. No sé qué hora. Bueno, teniendo en cuenta lo que hemos establecido, vamos a ver, en el lado izquierdo, vamos a tener el desarrollo de a ver, déjeme ver que no me acuerdo qué es lo que había puesto acá yo. No, sí, perdón. Esta simplemente es la curva de demanda de dinero. Y acá lo que vamos a marcar en la eje de las ordenadas es la tasa de interés o el tipo de interés, y en las abscisas la demanda de dinero, la cantidad demandada de dinero, y por supuesto la curva de demanda de dinero es una curva con pendiente negativa. ¿De acuerdo? Y fíjense ustedes, esta curva, este punto nos dice que es la cantidad demandada de dinero a este nivel de tasa de interés. Y acá lo que vemos es que si el tipo de interés aumenta, la cantidad de dinero disminuye. Si el tipo de interés disminuye, como vemos acá, para abajo, la cantidad de dinero aumenta. Porque el costo de oportunidad es menor, obviamente. O sea, con una tasa de interés más chica, el costo de oportunidad de tener dinero en nuestro poder va a ser menor, por supuesto. ¿Alguna pregunta con este gráfico? No, porque, no sé, supongo que no, porque ¿por qué tiene pendiente negativa? A ver, ¿quién me puede decir?
Por la relación inversa. Perfecto. Tiene una relación inversa con la tasa de interés. Muy bien. Acá tenemos otra curvita. Cuanto más alto, bueno, esto es acá esta parte, y la relación que había inversa con la tasa de interés. Pero acá tenemos una relación directa con el ingreso. Por lo tanto, cuanto más alto será el ingreso, mayor será la demanda de saldos reales, y por lo tanto, más a la derecha se encontrará la curva. ¿De acuerdo? Son pequeñas aclaraciones para tener en cuenta esta historia. Pero hay una cosa que sí es importante, que las variaciones en el tipo de interés provocan movimientos a lo largo de la curva. O sea, aumenta o disminuye la tasa de interés, disminuye o aumenta la demanda de dinero a lo largo de la curva. Pero cuando hay variaciones en el nivel de renta, lo que provoca es un desplazamiento de la curva. Esto sí hay que tenerlo en cuenta y acordarse. Es muy parecido a cuando habíamos estudiado en el mercado de dinero, perdón, en el mercado de bienes, ¿no? Veamos ahora alguna. Bueno, vamos a ver ahora el equilibrio en el mercado de dinero. Nosotros habíamos dicho que la curva, bueno, acá me quedó esto, sabrán perdonar, pero me quedó ahí medio incompleto, no incompleto el gráfico, porque ahora me pareció incompleto la presentación. Pero nosotros habíamos estudiado la curva IS. La curva IS lo que nos decía era el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, era una condición de equilibrio, y lo que nos decía la curva IS era que en las diferentes combinaciones de tipo de interés y de renta, en las cuales el mercado de bienes se encontraba en equilibrio. Todos los puntos sobre la curva IS nos mostraban un equilibrio en el mercado de bienes, que estaba representado en la cruz keynesiana, o en todo eso que ya conocemos. Ahora vamos a estudiar el equilibrio en el mercado monetario. ¿Por qué? Porque el equilibrio en el mercado monetario vamos a ver que va a ocurrir de la interacción entre la oferta y la demanda de dinero. Pero también vamos a ver de que no existe un solo punto de equilibrio. No existe un solo punto en el cual se van a cruzar la oferta y la demanda de dinero, sino que existirán infinitos o tantos como sean posibles, necesarios, o los movimientos que tenga la oferta o la demanda de dinero. Entonces, nosotros habíamos dicho que el mercado monetario, por supuesto, está compuesto por la oferta y la demanda de dinero. La oferta de dinero, esto está mal, esto es la I chiquita. Y acá, acuérdense que esta es la I chiquita. Entonces tenemos en el eje de las ordenadas la I chiquita, siempre los gráficos en el mercado de dinero son ejes de ordenadas la tasa de interés, y bueno, y en el eje de las abscisas dependerá de lo que estamos representando. Pero en el eje de ordenadas siempre va a ser la tasa de interés. Acá lo que estamos representando es la oferta de saldos reales. Como habíamos dicho que la oferta de saldos reales es controlada por el Banco Central a través de la base monetaria, independientemente del nivel del tipo de interés, habíamos dicho de que era, bueno, no recuerdo si habíamos, ¿no?, hecho el gráfico era una vertical. Independientemente de la tasa de interés, siempre la oferta monetaria estará controlada por el Banco Central. Entonces aumentará cuando el Banco Central quiere aumentar la oferta monetaria a través de la base monetaria, por los instrumentos que vimos, o por los factores autónomos que vimos hoy también, y disminuirá también por lo inversa, digamos, de lo que acabo de decir. Al mismo tiempo, en el mercado de dinero, vamos a ver, ya conocemos cuál era la demanda, el gráfico de la demanda de dinero, que tenía una pendiente negativa, por lo tanto lo vamos a incorporar a la oferta monetaria, y ahora en el eje de las abscisas, lo que vamos a incorporar entonces es la demanda de dinero y la oferta de dinero. Por lo tanto, lo que vamos a obtener
en el cruce entre la oferta monetaria y la demanda monetaria un punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio es la tasa de interés de equilibrio. Entonces fíjense que esto es un mercado, y estas son las cantidades de equilibrio de dinero que hay en la economía. Lo ofrecido igual a lo demandado. Entonces, como cualquier, si este mercado podría ser cualquier otro, lo que estamos diciendo es que acá hay precios y acá hay cantidad. Por lo tanto, como decíamos, la tasa de interés resulta ser el precio del mercado monetario, o el costo de oportunidad de tener dinero. Al mismo tiempo, esta tasa de interés, esta tasa de interés de equilibrio que vemos acá, es exactamente la tasa de interés que veíamos en la curva IS. La curva IS toma, o el mercado de bienes toma, obviamente, la tasa de interés ¿de dónde? Precisamente, habíamos dicho en ese momento, no sabemos de dónde viene. Bueno, ahora sabemos. Viene de este mercado. De la interacción entre la oferta y la demanda monetaria, que al encontrar su punto de equilibrio determina la tasa de interés de equilibrio, que es la tasa de interés que vimos en el mercado de bienes. Bueno, como decíamos, se determina una tasa de interés de equilibrio y se determina también una cantidad demandada de equilibrio. Bueno, acá está repitiendo un poco lo que acabo de decir. Y ahora vamos a tratar, o vamos a alcanzar o a deducir la curva LM. Fíjense que como curva IS significaba IS inversión ahorro, digamos, de ahí se deduce, de ahí surge que es en el mercado de bienes. LM es demanda de dinero, oferta de dinero. O sea, no lo culpen a Hicks de ser poco creativo, pero es así, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a deducir la curva LM tanto desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista formal. Lo primero que vamos a hacer es la deducción gráfica. Ustedes recordarán que cuando hicimos la deducción gráfica de la curva IS, que es el equilibrio en el mercado de bienes, habíamos colocado a la cruz keynesiana y de manera vertical un gráfico con un plano, en donde se dedujo la curva IS. Pues ahora, prestar atención a esto, porque no podemos poner de manera vertical el plano o el nuevo gráfico para deducir a la curva LM, sino que lo tenemos que hacer de manera horizontal. Entonces, vamos a ver. Esta es, bueno, ustedes después pueden seguir toda esta explicación. Yo se las voy a decir ahora acá, porque si no es complicado que yo lo lea, se lo digo directamente, y después ustedes lo van a ir recordando cuando vayan leyendo eso o cuando escuchen esta grabación. Bueno, volvemos. Este es el mercado de dinero. Tenemos una oferta monetaria, tenemos una demanda de dinero. El punto E sub 0 es el punto de equilibrio donde determina una tasa de interés de equilibrio. ¿De acuerdo? No es ni más ni menos que lo que hicimos en el mercado monetario en el gráfico anterior. Ahora, esta tasa de interés de equilibrio le corresponde a un punto en un gráfico o en un plano en donde vamos a medir o a considerar a la tasa de interés y a la producción de equilibrio. Lo interesante de esta situación es que esta producción de equilibrio o ingreso de equilibrio es exactamente el ingreso o producción que tenemos en la curva IS. Entonces, tenemos un punto de equilibrio y tenemos un punto en el plano. Y ahora nos preguntamos, recuerden que ahora lo vamos a ver cuando analicemos la expresión formal, pero recuerden la función de demanda de dinero. Habíamos dicho que L era igual a K por I, el ingreso, menos H por I, tasa de interés. Obviamente que cuando hagamos la deducción formal,
y estamos diciendo que la oferta es igual a la demanda, lo que vamos a hacer es M sobre P, ya vamos a ver eso, pero estoy adelantando porque tengo que explicarle acá unas cositas. M sobre P igual a K por I menos H, K por I ingreso menos H por I tasa de interés. En esa expresión, ¿cuál es, lo que nos tenemos que preguntar es, cuál es la variable que será exógena y cuál es la variable endógena? Si nosotros observamos el mercado monetario, estamos viendo de que la tasa de interés es determinada por la interacción entre la oferta y la demanda de dinero. Y esta tasa de interés es la tasa de interés que le corresponde a un determinado nivel de renta. Por lo tanto, para este mercado, el nivel de renta viene de afuera. De la misma manera que para el mercado de bienes la tasa de interés venía de afuera, que venía del mercado monetario, ahora lo que podemos ver es que el ingreso viene de afuera. ¿De dónde es ese afuera? Del mercado de bienes. Por lo tanto, ahora lo que nos preguntamos es, ¿qué ocurre si aumenta el ingreso? O sea, si hay un aumento en el ingreso de las personas. ¿Me escuchan? Se había cortado. Sí, profe, ahora sí se le había cortado. Ah, ¿y en dónde quedamos? ¿Se acuerdan? No. ¿Saben? Cuando dijo la pregunta. ¿De la tasa de interés? ¿De cuál era la variable exógena e endógena? Claro. Ah, entonces hablé No, mucho. no, era cuando, ¿qué pasaba cuando aumentaban ingresos? Ah, perfecto. Entonces está, caramba, no, bien. Bueno, ¿qué pasa cuando aumenta el ingreso? ¿Qué pasa en la demanda de dinero? Como habíamos dicho, que la demanda de dinero depende directamente del ingreso. Y también habíamos visto que cuando el ingreso aumentaba, lo que nos ocurría era... Perdón, un segundito, por favor. No, que habíamos dicho que cuando el ingreso aumentaba... Profe, disculpe ¿sí? que lo moleste, pero no está compartiendo pantalla. Interesante. Gracias por decirme. Quedan 10 minutos, Fernando. Sí, vi ahí. A ver, creo que era esto, no me acuerdo. Ah, no, acá. Pero tengo varias cosas abiertas. ¿Ahora ven? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer rapidito esto, porque lo que quiero llegar... Bueno, cuando aumenta el ingreso, lo que va a ocurrir es que se va a trasladar la curva de demanda de dinero arriba y a la derecha. Por lo tanto, va a determinar un nuevo punto de equilibrio. Ese nuevo punto de equilibrio va a ser E sub 1, en el cual le va a corresponder a este nuevo nivel de ingreso que había aumentado. Uniendo los dos puntos, lo que tenemos es la curva LM. Como observarán, la curva LM es dependiente positiva o ascendente, ¿de acuerdo? Bueno, acá está toda la explicación, después lo ven. ¿Se entendió esta explicación? En la próxima clase, cuando la próxima teoría, le hacemos un repasito rapidito de esto, pero ahora quiero llegar a la expresión formal. Bueno, la curva LM, habíamos dicho, tiene pendiente positiva. La oferta monetaria es M sobre P.
y debe ser igual a la demanda de saldos reales, que es L igual a KI por el ingreso, o sea, I ingreso, menos H por I tasa de interés. O sea, esta expresión la igualamos, como yo les había mencionado hace un momentito, y después lo único que tenemos que hacer es despejar el tipo de interés. ¿Por qué despejamos el tipo de interés? Primero, porque es lo que necesitamos determinar en nuestro mercado monetario, y por lo tanto es la variable endógena de este mercado, de esta expresión. Despejando el tipo de interés, lo único que hacemos es pasaje de términos, y bueno, nos queda 1 sobre H por K por I menos M sobre P. Bueno, esto es un simple pasaje de términos, es muy fácil, y esta es la expresión formal de la curva LM que habíamos visto que tenía una pendiente positiva. Esa pendiente depende de K y H, o sea, de la sensibilidad de la demanda al ingreso y de la sensibilidad de la demanda a la tasa de interés. Y cuanto mayor es K y menor es H, más pendiente tiene la LM, o sea, la curva LM, más pendiente quiere decir más aplanada. Por lo tanto, bueno, y lo inverso obviamente. Y bueno, y la posición de la curva depende de M sobre P. Por lo tanto, si M sobre P aumenta, la curva LM se trasladará hacia la derecha. Y si M sobre P, bueno, acá lo tengo, disminuye, la curva se trasladará hacia la izquierda. Esto significa, lo que estamos diciendo, un aumento de la oferta monetaria desplaza la curva LM hacia la derecha. Acá aumentó la oferta monetaria, desplaza la LM hacia la derecha. Y lo contrario es si disminuye la oferta monetaria, que se traslada entonces hacia la izquierda. Bueno, ha sido bastante intensa todo lo que hablamos. No sé si estuvo más o menos claro. Sí, no me pregunten siempre en las clases. Todas las clases hacemos eso, Axel. Bueno, dígame si hay alguna duda. No, profe, el ¿Sí? compañero le contestó a otra compañera que preguntó. Ah, perdón. Es que justo me apareció el chat, eso, está bien. Bueno, entonces, está perfecto. Esto es tal cual como dice Axel. Cuando yo termino, o entre hoy y mañana a la mañana, esto se convierte en PDF y va al aula virtual. Discúlpame, Axel. Va al aula virtual y después va y también se sube la grabación. ¿De acuerdo? Bueno, de lo que hablamos, díganme si hay alguna duda. Tenemos unos minutitos de todo lo que hablamos. No, profe, ahora no hay dudas. Ahora no, es muy bien. Eso me gustó decir ahora, porque está bien. Porque las dudas van a aparecer cuando lo lean y repasen nuevamente esta clase. Así que les pido que en la próxima clase de teoría que tengamos, ustedes me hagan saber las dudas que aparezcan. Es importante. ¿Sí? Bueno, si no hay entonces ahora, les agradezco la atención y ustedes el jueves se van a encontrar con Lucas y Sebastián para hacer los prácticos, y nosotros nos volveremos a ver el próximo lunes. Bueno, yo voy a estar el jueves, obviamente, pero la clase teórica próxima es del próximo lunes. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día y buena semana.